Vamos a ver en esta presentación el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, primero tendríamos que definir el concepto de energía cinética, que es un escalar que se define de esta manera. Es decir, es una cantidad que es coger el factor 1/2, multiplicarlo por la masa de la partícula y por el módulo de su velocidad al cuadrado. Esta cantidad escalar, repetimos, es la energía cinética. Entonces, vamos a ver ahora, por otro lado, cuando actúan varias fuerzas sobre una partícula o objeto, hablamos de lo que sería la resultante, R. Aquí tenemos un ejemplo donde la resultante vendría de sumar el peso más la normal y más un posible rozamiento, que esto podría corresponder al ejemplo típico de un bloque que se mueve bajando por un plano inclinado. Bien, entonces el trabajo de la resultante sería esto de aquí, es decir, sería la integral de R por diferencial de R, que sería la suma de estas integrales. Es decir, aquí se usa la propiedad de que la integral de una suma es la suma de integrales. Por lo tanto, para hallar el trabajo de esta resultante, hay dos opciones. O bien, en primer lugar, obtener la misma sumando las tres fuerzas, y con esta fuerza, resultado de sumar estas tres, se hace esta integral, y esto da un resultado, o bien se busca por separado el trabajo de cada fuerza que ya conocemos y sumamos los tres trabajos. Exactamente lo mismo. Es más efectivo hacer esta operación, puesto que las fuerzas ya las conocemos y no tenemos que sumarlas para encontrar la resultante. Bien, dicho esto sería el resumen. Dicho esto, vamos a ver cómo hacemos la operación matemática, que sería buscar el trabajo a partir de la resultante propiamente dicha. Entonces, la resultante, que es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicha partícula, por la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Aquí lo tenemos, R igual a m por a. Entonces, lo que hacemos aquí es que la aceleración, según la cinemática, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos esto. Y ahora aquí podemos agrupar estos dos factores, el diferencial de R y el diferencial de t, para que se conviertan otra vez en la velocidad. Es decir, con esta estrategia hemos convertido el producto R por diferencial de R en M por V y por diferencial de V. Entonces, este producto V por diferencial de V, como es un producto escalar, pues se hará de esta manera y nos quedaría esto de aquí. Con lo cual, la integral que pretendemos calcular, que es el trabajo de la resultante, en lugar de hacer R por diferencial de R, lo que hacemos es este resultado de aquí, es decir, este. Y ahora esta integral no es demasiado complicada, porque es la integral de una variable por diferencial de la misma, y esto es v cuadrado partido por 2. Aquí lo tenemos. Y como v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado es el módulo de la velocidad, al final nos queda esta diferencia. Y dado que hemos definido antes la energía cinética, esto es la energía cinética del punto 2, del instante 2, y esta es la energía cinética del instante 1. Por tanto, vemos que el trabajo de la resultante de todas las fuerzas es igual a la diferencia o variación de energía cinética entre los instantes considerados. Y esto se conoce como el teorema de trabajo y energía cinética, que nos permite, mediante el cálculo del trabajo, encontrar el módulo de la velocidad de la partícula. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este teorema, y para ello usaremos una situación habitual en muchos ejercicios, en libros y en internet, donde aquí tenemos dos bloques sujetos por una cuerda que pasan por este plano inclinado que entendemos que está fijo, que no se mueve.
Entonces el bloque 1 sube una cierta cantidad, que es la misma cantidad que bajará el bloque 2. Es decir, una cierta altura. Entonces esto puede ocurrir que el bloque 1 suba y el bloque 2 baje, o en este esquema nos están indicando que es el bloque 2 el que sube y el 1 el que baja. Absolutamente igual para el ejemplo. Vamos a suponer la situación real, esta que tenemos aquí. Entonces, antes de aplicar el teorema, lo que hay que conocer evidentemente es todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula. Y para ello pues se fabrica el diagrama del cuerpo libre. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el bloque 1 hay 4 fuerzas y en el bloque 2 hay 2 fuerzas. Entonces vamos a aplicar ahora el teorema de momento a cada bloque por separado. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema al bloque 1, como hay 4 fuerzas, habrá que calcular 4 trabajos. Entonces, evidentemente, cada uno de estos trabajos se hace por el método habitual, o bien haciendo la integral, o bien, si la fuerza es constante, multiplicando directamente la fuerza por la distancia recorrida. Se entiende en el dibujo que la distancia que recorre el bloque 1 es esta altura h, que es la que ha subido el bloque 2. Entonces vemos aquí que estos 4 términos, el trabajo de la normal es 0, porque es perpendicular al desplazamiento, y en la integral nos daría un 0. Luego hay el trabajo de la componente del peso, luego el trabajo de la tensión, que es negativo, y el trabajo de la fuerza de rozamiento, que también es negativo. Y esto es igual a la diferencia de energía cinética del bloque 1. Si partía del reposo, pues aquí hay un 0. Si hacemos lo mismo para el bloque 2, nos encontramos con que el trabajo del peso ahora es negativo y el trabajo de la tensión es positivo. Y tenemos lo mismo. Entonces, si cogemos esta expresión del teorema aplicada al bloque 1 y la expresión del teorema aplicada al bloque 2 y las sumamos las dos, observaremos ya que el trabajo de la tensión en un caso es menos T por H y en el otro caso es más T por H. Y entonces al sumar estos dos términos se cancelan. Aquí lo tenemos. Hay que tener presente que la cancelación de estos términos es una cosa no automática. Es decir, que la suma de los trabajos de las fuerzas internas, si el sistema estuviera formado por M1 y M2, las dos tensiones serían las dos fuerzas internas. Y evidentemente, según la tercera ley de Newton, la suma de las fuerzas internas siempre es cero. Pero el trabajo de las fuerzas internas no tiene por qué ser cero. Solamente es cero cuando el recorrido que hacen los dos bloques es igual. Es decir, si aquí el bloque 1 baja una distancia h y el bloque 2 sube la misma distancia h, evidentemente estos dos términos se van a cancelar, pero no siempre ocurre así. Para ello podéis consultar los apuntes, donde hay un ejemplo de dos bloques que uno desliza por encima del otro mediante una fuerza de rozamiento, y allí se ve claramente que el trabajo de las fuerzas internas no se cancela. Por tanto, es peligroso aplicar el teorema en conjunto y dando por hecho que el trabajo de las dos tensiones ya no aparece aquí. Entonces observaremos que en muchas resoluciones que hay por las redes, cuando hacen este tipo de ejercicios, dan por sentado que el trabajo de las dos tensiones es nulo y ya ni aparece. Como también que el trabajo de la normal, como es cero, nunca aparece. El riesgo de simplificar demasiado estos resultados hace que uno se llegue a creer que el trabajo de la normal siempre será cero, cosa errónea, y que el trabajo de las tensiones también será cero. Por tanto, conviene aplicar el teorema a cada bloque por separado y luego hacer la suma. Pues bien, hasta aquí la presentación y ejemplo del teorema de trabajo y energía cinética.